Buenos días, mi nombre es Manuel Eleto Puentes, estudiante actualmente de la Universidad Minuto de Dios del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Me estoy desempeñando en este momento en mi práctica profesional número 2 en el Colegio Integrado de Fontibón, localidad Novena, precisamente localidad de Fontibón, en el barrio Saturno. Cabe la pena aclarar que esta institución académica cuenta con los espacios propicios para el desarrollo de cualquier asignatura y también para la realización de actividades ya sea de carácter lúdico, físico o deportivo. Las poblaciones que trabajamos en esta propuesta son poblaciones que tienen edades entre los 15 a los 35 años aproximadamente. Entrando en el tema de la propuesta, en la presencialidad teníamos como título Competencia sana, competencia ciudadana, el cual pasó a un cambio en la virtualidad que es Muévete en casa y Muévete ahora, que tiene como objetivo general utilizar los medios virtuales para continuar un proceso didáctico que permita el aprovechamiento del tiempo en casa frente a la situación por el COVID-19. Y como específicos tenemos el incentivar las actividades en familia con materiales básicos, contribuir con una actividad cada semana para generar motivación y participación en el estudiante y recordar la importancia de los lineamientos de bioseguridad en casa y fuera de esta. La problemática en la presencialidad se presenta debido a que siendo una jornada nocturna, los estudiantes no tenían el acercamiento a una clase de educación física o actividades de esparcimiento relacionadas con actividades lúdicas o de carácter físico. Por ende, nace la importancia de generar estos espacios también para poder evidenciar la contribución que estos tienen en el desarrollo de sus competencias ciudadanas dentro y fuera del aula. Ya en el tema virtual, precisamente a raíz de la contingencia por el COVID-19, la problemática surge en la importancia de continuar procesos de actividad física aún estando en casa y con esto generar actividades para el mejoramiento de la convivencia y aplicación de competencias ciudadanas para poder compartir con la familia. El desarrollo de la propuesta en la presencialidad, primero que todo, empezó con una serie de actividades de carácter lúdico, unas actividades de rompehielos para poder tener afinidad de los estudiantes hacia mí y yo hacia ellos, para tener como ese vínculo de confianza. Ya después de esto se pasó a generar una serie de actividades de carácter competitivo y cooperativo, así dando evidencia de cómo en esas actividades se podría presentar cada una de las competencias ciudadanas en los estudiantes y cómo eran aplicadas en cualquiera de sus contextos. En la virtualidad, precisamente por el tema del COVID-19, el desarrollo de la propuesta fue de carácter virtual, intentando como incentivar el aprovechamiento del tiempo en casa, unificando a la familia, o sea, haciendo también a la familia partícipe de las actividades que se estaban desarrollando en el estudiante. Los instrumentos que se utilizaron, pues se pensó utilizar un test en escala de Likert con una serie de variables para poder medir las competencias ciudadanas después de cada actividad con cada uno de los cursos. Infortunadamente por los temas de la contingencia, pues no se pudo llevar a cabo este test. Eh, Importante, bueno, explicar los aprendizajes significativos adquiridos en el desarrollo de la práctica profesional 1 y la práctica profesional número 2. Empezando por la práctica 1, tuve un contexto bastante diferente al que tengo en este momento, el cual era una fundación religiosa, que trabajé con población entre los 5 a los 13 años de edad. Digamos que en este ámbito, para muchos de nosotros como educadores, siempre genera como un poco de incertidumbre cómo llegar a impartir conocimientos a estas edades tan tempranas, precisamente por el tema de que no estamos como tan afianzados con la impartición de asignaturas o de programas y actividades académicas para un tipo de población que no sean ya las juveniles o las adultas, que generalmente las que tenemos más conocimiento de cómo darles manejo. Entonces aquí me generó la verdad un crecimiento bastante óptimo en este aspecto, precisamente por el tema de saber cómo trabajar con los niños, saber qué es importante para ellos, cómo hacer un proceso de retroalimentación con ellos y sobre todo un proceso investigativo para poder llegarles con los contenidos óptimos y sobre todo de calidad para ese tipo de población. Siendo una fundación, pues cabe la pena aclarar que son niños que llegaban con cualquier tipo de inconvenientes, de problemas
ya sea que llegaban desde casa o desde su ámbito académico, con los cuales teníamos que trabajar e intentar como motivar a la práctica de la actividad física como medio, digamos, de mejoramiento de la calidad de vida. En la práctica profesional 2, ya siendo un contexto un poco más, digamos, complejo por el tema de que precisamente son jornadas nocturnas y son estudiantes que están mezclados por edades, es decir, que un curso tenía la posibilidad de tener estudiantes de 16 años, 17 años y otros de 20, 30 años, por lo cual nacía la importancia también de tener una buena preparación de las actividades, porque tenían que estar encaminadas en cada una de esas poblaciones y sobre todo que generara el agrado en cada uno de ellos. Entonces, pues digamos que es significativo el tema de como investigar las maneras más adecuadas para poder impartir estos conocimientos y que estos conocimientos fueran recepcionados por ambas poblaciones, no solo por la población juvenil, no solo por los adultos, sino por ambas de manera unificada. Los elementos didácticos, pedagógicos y evaluativos en la presencialidad, pues no quiero decir que son los básicos que utilizamos siempre, pero pues sí son más sencillos de trabajar. Precisamente ya teniendo un proceso de la práctica 1 a la práctica 2, pues uno ya sabe cómo desarrollar en este caso una planeación, una unidad didáctica y sobre todo un proceso evaluativo de cada una de las actividades. En la virtualidad pues todo esto dio un vuelco, un giro 360 grados, precisamente por lo que no estábamos acostumbrados a este tipo de herramientas. Entonces aquí entra la importancia en el tema pedagógico de la investigación, de siempre estar actualizándose en cualquiera de los contenidos, ya sean contenidos académicos o contenidos en este caso virtuales para la impartición de cada una de las actividades o contenidos que se desean hacer llegar a los estudiantes. Entonces aquí nace la importancia en lo pedagógico de la investigación, de continuar con la evolución y crecimiento tanto para uno como para las demás personas de carácter importante. En lo didáctico, pues como bien lo he mencionado, cambia mucho la perspectiva de la presencialidad a virtualidad. En mi caso cambia el hecho de realizar una actividad competitiva en la presencialidad a pasar la virtualidad a través de un video. Quizás sea un poco sencillo, quizás no, pues ya depende mucho del desempeño y de la disposición de cada docente para las explicaciones, para que sean concisas y también para habilitar un proceso de retroalimentación, un proceso evaluativo de cada uno. Aquí entra la parte evaluativa, que la verdad presenta bastante complejidad, o pues en mi caso presentó bastante complejidad para evaluar cada uno de los procesos en los estudiantes, como se tenía pensado precisamente por el tema de que no hay ese relacionamiento tan cercano con ellos. Existía la posibilidad de interactuar a través de una plataforma que en este caso fue el Facebook, para que los estudiantes participaran en las actividades y dieran a conocer sus puntos de vista y pues así poder aclarar cualquier tipo de duda o inquietud en relación a las actividades. Sinceramente este espacio fue casi que inutilizado por los estudiantes, casi no, porque pues en realidad no tuve la oportunidad de que algún estudiante me diera a conocer su perspectiva o su opinión o si tenía alguna duda, entonces pues digamos se quedaban como muy vacías el tema de la evaluación, no había cómo evaluar el proceso de que el estudiante estuviera o no participando en este tipo de actividades. Entonces esto genera, pues como les comento, un inconveniente en el proceso evaluativo, pero pues que de igual manera no generó ningún incidente en la motivación por parte mía de seguir realizando actividades con el tipo de contenido que se iban llevando. Bueno, ya por último, las experiencias exitosas, creo que todas son experiencias exitosas porque pues las experiencias malas son buenas también porque nos ayudan a crecer en este caso. Tenemos en cuenta que nos hagan saber lo malo o reflejarlo o verlo en nuestro diario vivir o en nuestra práctica cotidiana, pues es bueno tenerlo en cuenta. Precisamente son temas evolutivos, así como evoluciona la educación, como evolucionan los procesos virtuales y demás, también tiene uno que hacerlo con ello. Tenemos que seguir evolucionando para poder llevar siempre contenidos de calidad a los estudiantes. Entonces, destaco de mi práctica 1, primero que todo, la población, el aprendizaje que me deja esta población. Ya sé que puedo interactuar con población de edades reducidas, de infantes, porque pues ya tengo la posibilidad de saber cómo realizar una
planeación, una unidad didáctica, qué fines buscar, qué objetivos y sobre todo un proceso evaluativo. En la práctica 2, pues la verdad quedé fascinado precisamente por el tema de que siendo un grupo tan complejo, estudiantes de la jornada nocturna de diferentes edades, con diferentes contextos sociales, con diferentes ideas, ideologías, pensamientos e inclusive problemas, pues digamos que es muy chévere entrar como a combatir o a asumir este reto de cómo como docente podemos no cambiar la realidad de alguien, pero pues sí mejorarla en ciertos aspectos. O sea, el rol docente nos da la posibilidad de generar nuevos hábitos, de contribuir en hábitos que ya se tenían. Claramente tienen que ser hábitos saludables, no ningún hábito nocivo para la vida de una persona o para la vida de una comunidad como tal. Entonces sí destaco mucho las experiencias adquiridas como profesional precisamente para entregar procesos de calidad, sobre todo también para el crecimiento personal que uno tiene y sobre todo también profesional, que básicamente lo importante para una universidad es generar personas con pensamiento crítico, profesionales y con capacidad de contribución a una sociedad que, como hemos venido diciendo a lo largo del video, generalmente siempre está en evolución. Uno tiene que adaptarse a esta evolución y también hacer parte de ella, por lo que considero que las prácticas en las universidades es de vital importancia, porque este es el incursionamiento que tenemos nosotros hacia la sociedad, pasándolo del ámbito académico ya a lo que verdaderamente nos importa, que es el rol social. No siendo más, esto es todo y quedo pendiente de cualquier inquietud y no es más. Muchas gracias y les deseo una feliz tarde.